Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa número 11 de Nosotras que nos queremos tanto. Cumplimos 10 programas, chicas, nosotras estamos como si hubiéramos cumplido 100, ¿eh? Yo quiero tirar la casa por la ventana, fiesta, todo. Gracias por acompañarnos, por estar ahí haciéndonos el aguante y tratando de bancar otras formas de mirar la realidad. Gracias a ustedes, compañeras, por mirar la realidad, ayudarme a mirar la realidad en este contexto que nos tiene podridas. Chicas, yo estoy podrida, basta de hacerme la que está todo bien con el encierro, la verdad que estoy podrida, vamos a blanquearlo acá. Se está haciendo difícil, pero bueno, por suerte tenemos grandes invitades para sobrellevarlo mejor y poder tener una mirada crítica. ¿Quiénes nos acompañan? Me salió la campesina de adentro. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes nos acompañan, Carolina? Y olé, nos acompañan. No, tenemos un programa espectacular. Nos acompañan Sergio Maldonado, hablamos de todo, la verdad es que es una charla imperdible, una charla profunda, llana, hermosa y necesaria. Una charla necesaria, porque me parece que, bueno, me iba a colgar con todo esto, no les voy a hablar ahora, véanlo a Sergio. Lorena Madsen, diputada nacional por la UCR, por la provincia de Río Negro, y Diego Armesto, abogado constitucionalista, porque empezamos a hablar de la reforma judicial, y esto sí lo quería adelantar. Sí, y además en un momento en el que hay que hablar con una cuestión más técnica, ¿no? Porque nos están bombardeando la cabeza y finalmente no sabemos cómo eso impacta en nuestra realidad, que debería ser lo más importante, pero para algunos medios no parece ser así. Bueno, en tren de hacer más amena la realidad, primero quiero agradecerles a les chiques de Expreso Ciudades. También quiero pedirles que por favor arreglen el camión, que necesitamos que llegue. ¡Arreglen el Mionca! Muchísimas gracias por conectarnos. Tenemos el Zoom y tenemos a los chicos de Expreso Dos Ciudades que nos conectan con Caro, que lo tenemos en Viedma, contarle eso también a la gente. Por supuesto, siempre le agradecemos al Ministerio de Producción de Río Negro, y en este caso a la bodega Agrestis, con este rosé, del cual no voy a hablar yo porque saben que no es para nada mi expertise, pero Ascurra la vemos que está con el Agrestis y además con una tarta, estuvo horneando. Sí, estuve horneando, mis queridas compañeras hermosas, un placer estar este día también con ustedes. No pude evitar degustar estas Granny Smith, que es un tipo de manzana verde. ¿Vieron el tipo de manzana verde? Bueno, no pude evitar hacer una deliciosa tarta de manzana, que los que tienen la alegría de poder vernos en este momento van a ver el videíto de nuestro maridaje, y los que nos escuchan a través de Spotify van a entonces imaginar cómo es esta receta muy simple. Pero lo que sí quiero que sepan es que esta variedad específica, que es la Granny Smith, en realidad es una manzana verde que es el cruce de dos variedades. Y esto se llama Granny Smith como grandma de abuela, porque fue creación de una horticultora británica, una mujer llamada Maria Ann Smith. Me gusta siempre que hablemos de que las cosas cotidianas también son invenciones de mujeres, y que claramente la historia muchas veces no nos lo dice. Esta manzana verde es muy buena, la cosecha generalmente es en abril, dura todo el año, tiene azúcar y una acidez muy, muy, muy alta, por eso se puede usar muy bien para cocinar, para jugos, es ideal para las manzanas asadas, y la mejor opción, digamos, para manzanas en gastronomía. Así que Granny Smith, thank you very much, my dear. Lo combinamos con un rosé, volvemos a este Agrestis rosé, que siempre marida también muy bien con todo lo dulce. Y bueno, dicho esto, por supuesto agradeciendo al Ministerio de Producción de Río Negro por estas delicias, y brindo con mis compañeras salud. Chin, chin. Che, Ascurra, viste que decía, no pude evitar hacer esta tarta deliciosa, no puede evitar decirnos datos maravillosos. Ascurra no puede evitar ser fantástica. Caro, ha llegado, hablando de cosas que van y vienen, ha llegado la copita al sur de nuestra Argentina, la Patagonia. No pude evitar estar emocionada porque llegó la copita, las veías a ustedes hablando tanto de la copita, hicimos una nota hermosa con Anabela Vitas de Magacap, la copita de Magacap llegó aquí, muchísimas gracias. Y yo quería, no soy Laura Ascurra vendiendo nada, o sea, no me sale tan bien, porque además
lo maravilloso de esto es que tenemos productos que nos encantan y que estamos orgullosas de que sean parte de nosotras que nos queremos tanto. No es que tenemos que vender un agroquímico, por decir algo. Estamos con cosas hermosas que nos acompañan, y lo que puedo decir es que me mandaron esta copita con jaboncitos de romero exfoliante y antioxidante, y jabón de tea tree. ¿Se dice así? No, decilo, Laura. Tea tree, lo dijo bien. Perfecto. Antiséptico y antibacterial, genial. Algo que me parece que está buenísimo resaltar de la copita es que cuando usamos toallitas, muchas veces nos irritamos, el perfume de las toallitas y el algodón que se usa, o el algodón que se usa en los tampones, también nos irritan. Con Magacap, con esta copita, se va todo eso. Se va todo eso. Vamos mejorando, Caro y yo, en la forma de vender, ¿eh? Estamos aprendiendo de la señorita acá, Ascurra no puedo evitar. Caro, Lau, hablemos de una fecha en la que sentimos que no tenemos autoridad para hablar, pero sí nos parece importante que la gente sepa y que encuentren también las formas de informarse sobre eso, tema que abordaremos después, tenemos ya a nuestras invitadas para hablar de la temática con voz propia, pero nos parece importante contarles que el 5 de agosto fue el día en el que se conmemoró a la mujer indígena, y Lau nos quiere hablar sobre eso, y de vuelta, con esta humildad, que es que por supuesto nos reconocemos blancas, hegemónicas, pero nos parece importante poner ahí un poquito de luz y que después podamos profundizar. Exactamente, Telmi, este 5 de septiembre se conmemoró el Día de la Mujer Indígena. Esto se conmemoró a partir del año 1983, en realidad, luego del segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América. En realidad, el 5 de septiembre, si nos remontamos a la historia, de 1782, fue asesinada Bertolina Sisa. Bertolina fue una líder indígena, que, llevó adelante la sublevación indígena contra la corona española en lo que sería el territorio de Bolivia en la actualidad. Me parecía interesante mencionarlo y traerlo porque históricamente las mujeres que llevamos adelante la lucha, mujeres que vamos abriendo conciencia, que despertamos nuevas miradas y denunciamos las injusticias de la opresión, somos perseguidas. Entonces, la historia nos va marcando que Bertolina no quedó exenta de esta masacre también, y en donde en la actualidad me parece interesante debatir que todavía siguen existiendo este tipo de discriminación, ¿no? Contra no solamente las mujeres, sino también contra las comunidades indígenas. Entonces, recordar este día, aún nosotras siendo blancas, hegemónicas, viviendo en la ciudad, y todas las diferencias reales de las mujeres que somos y que conformamos en nuestro contexto, es importante que lo recordemos, porque es una forma también de terminar con las desigualdades, con todo lo que tiene que ver con lo étnico, con lo racial. Vamos por una sociedad más evolutiva, más plurinacional, más amorosa. Entonces, esto vale la pena mencionarlo. Por supuesto que en los próximos programas tendremos una invitada específicamente del movimiento indígena, de mujeres súper luchonas, impresionantes, que además también están muy vinculadas con la tierra, con los saberes de la tierra, y eso también nos trae a una problemática que todos bien sabemos, que es globalmente conocida, la crisis climática, y en cómo también ellas van recuperando esos saberes para que en este presente, que ya es futuro, volvamos a las bases, ¿no? Volvamos a abrazar a nuestra madre naturaleza, que es la verdadera diosa, la verdadera fuente de fertilidad y saber y conocimiento. Lindo que es escucharte. Y ustedes, pensaban, ¿no? Nosotras construimos este espacio justamente como base, como red. Chicas, dije 5 de agosto, porque, yo les dije, empecé el programa diciéndoles esto y podría la cuarentena. No entiendo qué día es, cuándo, no sé nada, menos mal que corrigió Ascurra. ¿Quién sabe qué día es, Telmi? Quédate tranquila, estamos todos iguales con eso. Es martes, es domingo, ¿qué día es? Bueno, 5 de septiembre, si les parece,
La verdad que tenemos un programa muy interesante por delante, así que aprovechamos para hacer eso, que es lo que nos gusta hacer juntas, que es darle el lugar y voz a otras voces para pensar de una forma diferente la realidad. Arrancamos con Sergio. Arrancamos. Muy bien, y en este programa de Nosotras que nos queremos tanto, nos damos el lujo de charlar con Sergio Maldonado, referente, gran luchador, lo conocemos todos por la historia de su hermano Santiago Maldonado y por haber sido quien se puso al frente de esa causa. Sergio, bueno, sabes mi cariño particular por vos, así que te agradecemos mucho a las tres que te hayas hecho el tiempo para charlar con nosotras. Y te cuento que en este programa arrancamos siempre con un textual de nuestros invitados, y el que elijo de Sergio es el siguiente: la violencia estatal es la misma hoy, ayer y hace 3 años. Esto dijo Sergio cerca del 1 de agosto, día en el que se cumplían 3 años de la desaparición de su hermano, Santiago Maldonado. Sergio, esto que decís, y que además en este contexto de pandemia es mucho más difícil ir, poner el cuerpo, que nos podamos reunir y quizás visibilizar de la manera en la que pudimos hacerlo en el momento en el que fue desaparecido Santiago. No podemos evitar hablar del caso de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué ves? ¿Cuál es la cuestión cuando decimos la violencia la ejerce el Estado y el Estado es responsable? No importa qué bandera política haya puesta, ¿qué puntos ves en común y qué puntos no en estos 3 años después de la desaparición de tu hermano y que te pusieron en primera plana de toda esta lucha, y que me imagino que te hizo tomar contacto con algo que a lo mejor antes no te había tocado, no tenías noción? Hola, bueno, gracias por la invitación. Saben también el aprecio que les tengo, así que sé del compromiso que tienen también. De todo lo que apoyaron, sobre todo cuando buscamos a Santiago y después en esta lucha de memoria, verdad y justicia. Porque a veces la verdad va aparte de la justicia. O sea, hay una necesidad de saber qué pasó independientemente de justicia. Y en estos 3 años sí es como que va una maduración y de hecho creo que en este tiempo de pandemia sirvió como para hacer una especie de duelo y entenderlo desde otro lugar, porque en esta locura de seguir todos los días, fíjate que tuvimos 78 días buscándolo a Santiago y después pensé que cuando aparecía el cuerpo eso bajaba el reclamo. Sin embargo, me tuve que viajar por todos lados, difundiendo, contando, demostrando y todo el tiempo poniéndonos a prueba digo poniéndonos porque era como que no quiero hablar en primera persona porque si bien pongo la cara yo, pero es en parte por mi familia. Y hay una necesidad imperiosa de esto de saber qué pasó. Sí, las similitudes por ahí en el caso de Facundo, creo que hay, pareciera a simple vista que no son iguales, y sí en el desarrollo. Me refiero ¿por qué? Porque pasa en distinto contexto. Lo de Santiago pasa en una manifestación, es una clara intervención de la Gendarmería en forma ilegal, se había dado en el marco de una protesta social. Santiago venía militando diferentes causas, bueno, como que estábamos por ahí más expuestos a en algún momento que ocurriera eso. Con esto no quiero decir que lo estaba buscando, pero sí estaba en un lugar en el cual le estaba poniendo el cuerpo, digamos, a algo. Lo de Facundo sucede en el ámbito de una pandemia, cuarentena, en el cual tanto a Facundo como a cualquier ciudadano le podría haber sucedido lo mismo sin haber estado arriesgándose o haber estado interviniendo en una protesta, con lo cual también es más, me parece más penoso, si se quiere, por parte del Estado, que en el momento que te tiene que cuidar o protegerte, lo que hace es desaparecerte y la familia se termina enterando mucho tiempo después. No tuvo el caso de Santiago por ahí todo el condimento extra que tienen los medios de comunicación, como pasó en el de Santiago, en el cual aparecieron más de 400 presentaciones en diferentes puntos del país, diciendo que estaba acá, allá, en distintos lugares, y sobre todo por parte de personas que estaban en el Estado.
políticos, cómo los medios de comunicación como Clarín, La Nación, intervinieron y fueron siendo parte del expediente. Y es la misma metodología del Estado. No importa en qué gobierno haya, como vos mencionabas, sino que siempre la desaparición forzada es llevada a cabo porque participa el Estado. Nosotros si nos ponemos los cuatro, decimos, bueno, vamos a desaparecer a alguien. Es horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como para entenderlo, decir, bueno, desaparecemos a alguien. No lo vamos a hacer con total impunidad de la manera que se hace. No tenemos los medios de comunicación, no tenemos eh, el poder judicial, el poder político. Pasen los gobiernos que pasen, el Estado siempre es responsable. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno de Alberto Fernández a que dé explicaciones en no menos de 3 meses, esto para contar un poco a la gente, y que explique qué es lo que está haciendo para que realmente se consiga justicia y verdad en el caso de Santiago. Entonces yo pienso, ¿no? Esto que justamente vos decías, la verdad es que el resultado es el mismo más allá de los gestos políticos. ¿Cuál es, digo, para la bandera, para quienes llevan la bandera, llevamos la bandera de buscar justicia por Santiago, entendemos que Patricia Bullrich es una de las principales responsables? ¿Qué pasa con Bernie en este contexto, no? ¿Qué se hace con el posicionamiento de Bernie, que además está teniendo una política en la que las fuerzas en este contexto de cuarentena están reprimiendo? Van más de 40 muertes a manos de las Fuerzas Armadas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando lo salió a cuestionar a Bernie, muchos me tildaron de que le hacía el juego a la derecha, justamente cuando Bernie es la derecha. Entonces, eso es donde se pone esta forma partidaria y esta consecuencia a veces de algunos sectores y no asumir el rol o lo que nos toca. Bernie puede caer muy simpático, puede gustar, pero es también para un sector partidario. Bullrich lo hace para otro sector. No es menos Bernie que Bullrich, ni a la inversa. Por el contrario, hasta en un punto Bernie termina siendo más perverso que Bullrich. Y esto por ahí tiene su explicación. No es que, si nos ponemos a ver, Bullrich siempre se manifestó de la manera que lo hizo en el caso de Santiago. Ahora, en el caso de Facundo, la llama a la madre, hace la misma, lo mismo que está haciendo Bernie ahora. Y digo, ¿por qué en un punto hasta está siendo más perverso que Bullrich? Porque está haciendo su propia campaña. Entonces, lanzar en este contexto, en la pandemia, donde debería tener otro cuidado, ir para un lugar, hacer todo el tiempo autobombo, ir a un programa como el de Mirta Legrand, que en este caso está Juana Viale, y ni siquiera tocar el tema de Facundo, y no solo un programa, sino hacer 2 programas ese sábado, cuando estaban haciendo un rastrillaje buscándolo a Facundo, y ni siquiera nombrarlo. Me parece que está buenísimo que puedas poner sobre la mesa este tema que muchos y muchas estamos percibiendo y sentimos como cierta impotencia, ¿no? De repente lo que contás de Bernie y Bullrich lo vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, esto de que la gente que salió a buscar a Santiago, hoy muchos están callados con el tema de Facundo, y la gente que decía que Santiago estaba en Chile o que estaba con todas esas versiones nefastas que hubo, hoy salen a reclamar por Facundo. ¿Cómo sentís esta hipocresía? Porque no tiene nada, o sea, me parece que esto se resume en intereses o en levantar y seguir sosteniendo una bandera que no tiene que ver con los derechos humanos. Y es una perversidad asquerosa. Ojo que también hay gente que levantó la bandera de Santiago y ahora, o la de Milagro Sala y diferentes causas, y ahora está escondida y no hace absolutamente nada, también. Pero bueno, van quedando en evidencia. Pero lo del PRO en sí, como partido, es nefasto. Porque cuando pasó lo de Luis Espinosa, sacaron un comunicado diciendo que por el tema de la defensa de los derechos humanos, y hablando de desaparición forzada, como con una autoridad, y eso parece como que, por eso decía, viste, esto de que se te tiran los muertos de un lado para el otro.
Eh, por ahí suena medio morboso lo que digo, pero lo siento de esa manera. O sea, eh, es claro que el gobierno actual tiene otra mirada de los derechos humanos, independientemente de Bernie, ¿no? Que hay otra política, otro, nos guste o no, eso hay que reconocerlo. Pero el gobierno anterior fue totalmente decidido a terminar con los derechos humanos, porque de hecho Macri lo dijo, que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Y otra cara espantosa que la vemos y está en evidencia, y lo vimos con la causa de Santiago y lo vemos ahora con la causa de Facundo, es el rol de la justicia, el rol de los fiscales. Así como tenemos una justicia patriarcal, tenemos una justicia antiderechos humanos prácticamente, ¿no? Coinciden las dos. El fiscal Ulpiano Martínez, antes de que le llegara la causa, yo me acuerdo que lo subí en las redes, porque haciendo mención, pero para que no pasara lo mismo que había pasado con lo de Santiago, porque era un fiscal al cual ya hace 2 años hicieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que no fuera juez. Y todos estos personajes siniestros siguen estando en funciones, que me parece que con lo cual tiene que haber juicios políticos a jueces y fiscales por su desarrollo. Y es como que se sientan en una silla, se mantienen ahí, lo sostienen. Es una gran mafia judicial. Así que lo de la reforma judicial también tiene que tener algo que nosotros venimos sosteniendo, y de hecho el padre de mi abogada Verónica, Heredia también de apellido, hizo una presentación en el Senado de por qué es importante esto de un grupo de expertos independientes en el caso de desapariciones forzadas. ¿Por qué no puede investigar el Estado, el propio Estado? Me quedo pensando un poco en esto, ¿no? Que recién mencionabas, y también en lo que hablabas antes, en todo este modus operandi, en toda esta cadena de silencio y esta cadena de complicidad entre hombres, que podríamos decir, bueno, es el patriarcado, entre ellos siempre se van a apañar, pero hay mujeres que también son muy machistas y que también sostienen este silencio, ¿no? Esta complicidad en el horror. Entonces, pienso, si la policía, las fuerzas están de alguna manera para contener, ¿cómo se puede pensar en una fuerza policial que no tenga este nivel de impunidad en cuanto a la represión, el abuso, la violencia? Digo, si no nos puede ayudar el sistema judicial porque está añejo, corrupto, sin perspectiva de género, no nos puede acompañar el Estado, entonces como ciudadanos, como personas, como inquilinos del mundo, ¿qué hacemos? Yo me cansé de buscar a dónde ir. Y lo que opté fue porque, así como el macrismo, el 29 de agosto del 2017 nos rechazó este grupo de expertos independientes, el actual gobierno, se lo presentamos el 20 de enero, aún no nos respondió. En eso el macrismo era más explícito, era no y era no. Ahora como que titubean y por ahí dan muchas más vueltas, pero el resultado es el mismo. Entonces, de esa manera que, por mi cuenta, armamos un grupo de expertos que está integrado por Chile, Colombia y México, para por lo menos avanzar en qué pasó con Santiago, o por lo menos tener una parte. Pero eso para llegar a la verdad. Ahora, la justicia, no sé de qué manera, o sea, no la encuentro, porque yo sé que la comisión, digo, yo sé porque está todo dado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avance y le dé un fallo contra el Estado argentino, en el caso de Santiago. Pero de ahí a que sepamos la verdad es distinto. Entonces a veces vos tenés justicia pero no tenés verdad. Hay un caso ya, por ejemplo, Iván Torres en Comodoro Rivadavia, desaparecido en el 2003. La comisión y la corte falló en contra del Estado argentino. Pero Iván Torres nunca apareció. Entonces, a veces, ¿de qué te sirve tener la justicia si no tenés la verdad? Y hay un momento en el cual yo ahora necesito más de la verdad. Y tal vez después, si tengo la verdad, o por lo menos una parte, voy a necesitar de la justicia. Y ahí no sé a dónde llegamos. No tengo esa respuesta, Laurita. Me encantaría ser, pero ya como que llega un momento que la justicia descrece, pero es lo único que hay a mano. Entonces,
eh, sabiendo que no se puede avanzar y que siempre nos van a ganar, creo que entendí que el Estado siempre me va a cagar, o siempre nos va a cagar. Ahora, es la menor medida. Sabiendo esa regla de juego, decir, bueno, a ver, ¿cuántos van a seguir matando pibes? Sí. ¿Van a seguir desapareciendo? Sí. Ahora, si no reclamamos, va a ser más cantidad. Y si reclamamos, va a ser menos. Es tratar de amortiguar eso, que la cantidad sea menor. Tampoco hay que dejar de reclamar y por supuesto el silencio ya no nos pertenece. Entonces, si tenemos que seguir reclamando, si tenemos que seguir alzando la voz y haciendo cuantas marchas y manifestaciones sean para obtener justicia, entonces ese seguirá siendo el camino, históricamente, como lo ha sido siempre, ¿no? Sí, y sobre todo las luchas colectivas. O sea, bueno, lo de el pañuelo verde fue una clara muestra de todo eso. Y me parece que ese es el ejemplo a seguir. Y acá siempre, no es porque acá justamente está el matriarcado, porque tres y estoy solo, pero fíjense que siempre las que luchan son las mujeres. O sea, mi admiración es siempre a eso, porque cuando vos ves todos los movimientos que se han hecho, siempre lo hicieron las mujeres. Y en el caso de la justicia, como decían hoy ustedes, es machista. Y sobre todo las mujeres que están, también son machistas. Yo creo que si la mujer esa vendada con la espada y la balanza fuera, eh, no sé, pudiera tener un poco más de protagonismo, sería todo más justo. Sergio, a nosotras nos provoca mucho orgullo saber que, porque nosotras siempre nos preguntamos cómo dejar de hablarnos entre siempre los mismos, las mismas, les mismes, y a mí cruzarme con vos en aquella vez en Rosario que vos mencionabas y tenerte hoy acá y escucharte, también nos da tranquilidad saber que hay una posibilidad en la que los hombres encuentran también su espacio en la lucha, lamentando, por supuesto, desde qué lugares que te tocó a vos atravesarlo, y por eso para cerrar, quiero que nos digas, a mí me indigna cuando escucho que se logró instalar esto que vos mencionabas, pero que me parece importante remarcar, que se pregnó en el inconsciente colectivo que hubo 55 peritos que estuvieron de acuerdo y que dijeron que Santiago se ahogó de manera natural, que fue solamente él el responsable. ¿En qué situación está la causa y cómo podemos nosotres, ayudar a visibilizar y tratar de sacar esa idea que quedó en el inconsciente colectivo, donde finalmente también se dan grandes batallas, ¿no? Más allá de la verdad y la justicia, hay algo para mí a conquistar en el territorio del discurso de la sociedad. Bueno, en verdad, esto también es complicado, porque cuando ya se toma por algo partidario, por más que vos le expliques y le des todas las pruebas que haya necesarias, no les interesa. O sea, yo me cansé de decir que no eran 55 peritos, que habían sido 26, de los cuales 2 habían participado y el resto lo habían visto a través de una pantalla. Nosotros pusimos un perito de parte y el antropólogo, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba desarrollando ahí, sino solamente observando. Y después, para ampliar la autopsia, el juez tiene que dictaminar todos los pedidos que le vamos haciendo de ampliación y fueron rechazados. La causa está actualmente en la Corte Suprema. Y como por un lado tenemos el pedido de desaparición forzada, que lo quisieron cambiar la cara, y por cuarta vez impugnando al juez Geral. Y en todo este recorrido hubo 6 jueces que dijeron que como la autopsia no puede determinar qué día murió Santiago, dónde murió ni cómo murió, como les mencioné anteriormente, hay que investigar la desaparición forzada. Entonces ahora está todo en la Corte Suprema, en las cuales también aparte como una tercera causa están las escuchas ilegales que me hicieron a mi teléfono. Y después también estamos a la espera de una causa por esto de seguimiento, espionaje. Bueno, todo eso debería estar reunido en una sola causa e investigarse dentro de desaparición forzada. Sergio, ahí estaremos, seguiremos de cerca y sabiendo esto, que frente a un Estado que no da respuestas, lo más importante es la organización colectiva, así que sabes que contás siempre con nosotras y te agradecemos por todo lo que haces, porque soy testigo de todo el trabajo inmenso, mucho más allá de la causa de tu hermano y de tu familia, cómo pones el cuerpo, la voz, el corazón y cómo te involucras en causas mucho más allá para tratar de visibilizar. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un cariño y abrazo grande. Libertad y justicia por Santiago, por Facundo y por todos los pibes y pibas que por ahí no tienen la posibilidad de estar dando una nota o visibilizar el caso. Bien, y es momento de presentar ahora a una diputada por la UCR de la provincia de Río Negro, Lorena Madsen. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Laura, la verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes, que soy una de sus seguidoras, así es que estar en protagonista en este programa para mí es un placer. Bueno, como sabrás, entonces, si sos una fiel seguidora, empezamos siempre con un textual de nuestros invitados. Yo elegí este. Exijo la urgente presencia del Ministerio de Salud Nacional en Río Negro, para poner a disposición de los rionegrinos todos los insumos necesarios para salvaguardar nuestras vidas. Esto tiene que ver con la situación que la provincia está viviendo en relación al COVID, en donde, bueno, ya el sistema de salud está entrando en colapso. Y bueno, en relación a esto quería saber cómo desde tu lugar, o sea, estás pidiendo esta ayuda, esta necesidad urgente que se presente el Ministerio de Salud a acompañar la provincia. ¿Qué pasa que no puede coordinar Nación con la provincia los protocolos y la emergencia que requiere este momento? Bueno, en realidad tiene que ver con también una situación que pasó hace unos días, una semana atrás. El Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno Nacional le ofreció a la provincia ayuda, viendo que veníamos en un nivel, digamos, somos una de las provincias críticas, cuando muestran los mapas estamos en rojo como Chaco y como Buenos Aires. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional le había ofrecido a la provincia ayuda, la provincia dijo que no la necesitaba, que estaba todo bien, y a los 5 días empezamos a utilizar el protocolo para elegir a quién se le da un respirador y a quién no. A partir de esa noticia tristísima, entendemos que el Estado es un Estado federal, que cuando una provincia colapsa sin necesidad de nada más y sin necesidad de requerimiento debería intervenir para ayudar y colaborar. Acá estamos necesitando no solamente respiradores, sino también estamos necesitando obviamente terapistas, porque nada sirve tener que nos sobren respiradores si no tenemos los equipos profesionales y los insumos necesarios para que eso funcione. Por eso, bueno, hicimos un pedido a Nación, en virtud de que ya Nación lo había ofrecido, para que refuerce Río Negro y que no tengamos que estar en esta situación de elegir quién vive y quién no. Es una situación sumamente triste y sobre todo que genera en la comunidad. Yo soy del Alto Valle, acá en el Alto Valle ya se siente miedo porque está totalmente colapsado, 100% camas ocupadas, y entendemos que el federalismo tiene que ver con estas cuestiones también, están en las buenas y están en las malas también, ¿no? Lore, yo soy rionegrina, soy de Bariloche, y quiero que hablemos de la situación del turismo, ¿no? También en este contexto del COVID. Bariloche, el 60% de su actividad productiva depende del turismo, el 30% de la provincia de Río Negro depende del turismo. Esto un poco para contextualizar, 1.200.000 personas viven del turismo en todo nuestro país. ¿Crees que con esta ley de reactivación y sostenibilidad del turismo, estamos hoy furseando, vamos a poder, realmente va a haber una reactivación, se va a poder salir adelante a la brevedad? Digo, se habla de abrir y que en el verano haya turismo. Vos estás describiendo una situación dramática que no sé si condice eso con abrir el turismo. Bueno, mirá, yo primero creo, vengo del turismo, mi actividad previa a ser diputada es una agencia de viaje, guía de turismo, salida de mujeres, o sea, tengo experiencia en la materia porque la he ejercido la profesión. Sinceramente la ley de sostenibilidad y de reactivación del turismo es una ley que es necesaria. Es una ley que va a venir a solucionar muchos de los problemas que se van a tener a partir de la reactivación del turismo. Lo que yo digo que es insuficiente. Nosotros hemos presentado varios proyectos, fui la autora del primer proyecto de emergencia para el turismo y también soy autora de un proyecto de ley de emergencia en la cultura,
porque son las dos actividades, creo yo, que han tenido como el cierre desde el principio de la cuarentena y que no han tenido posibilidad de reapertura. Recién ahora se siente por ahí en la cuestión de la cultura, en el turismo algunos hoteles para contener la demanda de quienes transitan por el país, pero no el conjunto que realmente hace lo que vos decías, el 60% de una ciudad depende exclusivamente de esta actividad, por lo cual es una actividad fundamental en muchas ciudades de nuestro país. Yo digo, es buena la ley, pero para la pospandemia, para la reactivación, pero no para este momento. ¿Qué va a pasar? Es una ley que incentiva la demanda. Ahora, ¿qué pasa con la oferta que se nos cae? Lorena, hablando de lo que pasó en el Congreso la última vez, esto de, bueno, ¿qué pasa? ¿Se va a sesionar de manera virtual, de manera presencial? Hay proyectos de leyes muy complejas, muy difíciles y que realmente, bueno, necesitan un gran debate, como por ejemplo la reforma judicial, que es lo que se quiere o pretende tratar de manera ahora remota seguramente. ¿Qué pasa con tu proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual? Y expliquemos un poquito a ese proyecto, porque ya tenemos otros proyectos, porque ya hay una ley que tiene que ver con cierta imprescriptibilidad. Sí, bueno, vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte de las sesiones virtuales, digamos, hay una situación está caído el protocolo. Para que se reactive el protocolo de las sesiones virtuales era necesaria, hay una palabra importante en el acuerdo inicial de la primera ley de protocolo, digamos, para sesiones remotas, que es que haya consenso. Tiene que haber consenso. Consenso no implica ni unanimidad ni mayoría, significa que todos estemos de acuerdo con que las sesiones sigan siendo virtuales, y en eso estamos todos de acuerdo, no hay disenso en que sean virtuales. Lo que estamos diciendo es que dejemos aparte de las sesiones virtuales algunos temas que son de fondo, la cuestión jubilatoria, la cuestión de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque en las sesiones remotas, por ejemplo, en mi bloque son 47 diputados, y te dicen, bueno, en las sesiones remotas pueden hablar 5, por decir algo, no pueden hablar todos los que quieren hablar, y después pueden hablar 3 minutos, si sos autor de proyectos, 5 minutos. Y realmente dar un debate que requiere la transformación de un poder, uno de los poderes del Estado tan importante, tan requerido por la sociedad, que no, por ejemplo, yo si quiero hablar, en esa sesión no podría hablar, y quiero expresar la voz de los rionegrinos que me han votado para que me exprese y debata en el Congreso. Entonces no es que no estamos de acuerdo con las sesiones virtuales, estamos de acuerdo, pero queremos que 2 o 3 temas, el presupuesto, 2 o 3 temas que son puntuales, puedan tener el formato, por ejemplo, presencial para los que quieran estar. En lo que tiene que ver con el proyecto de imprescriptibilidad, por ejemplo, esa comisión no se ha reunido. Entonces el proyecto duerme ahí, se va pasando el tiempo y se cae, como me pasó que tuve que volver a presentarlo, que fueron 2 proyectos, yo presenté 3 proyectos en mismo sentido. Uno de imprescriptibilidad, otro que tenía que ver con, hablemos de ficha limpia con perspectiva de género, ¿no? Porque la verdad que hablamos de ficha limpia y hablamos de la corrupción, de narcotráfico, pero no metemos al violento que no puede ser candidato. Un violento no puede ser candidato. Un violador no puede ser candidato. Esto parece sentido común, pero no está legislado, y nosotros presentamos un proyecto con perspectiva de género, también en ficha limpia, digamos, para que el ingrediente sea más complejo. Bueno, también se cayó, y mi tercer proyecto en relación a esto fue el que los curas o quienes trabajan en las iglesias católicas, que además estamos totalmente en contra de que tengan un salario, porque iglesia y Estado son separados, a su vez le pedimos, bueno, si van a cobrar, que si están involucrados en una causa de abuso sexual, que por favor le retiremos por lo menos lo que pagamos todos con nuestros impuestos. Una aclaración con esto, que me parece que es importante explicar el proyecto de imprescriptibilidad, porque lo primero que nos dice cuando hablamos de este proyecto es, pero si ya hay una ley. Bien, está bien, el punto me lo habías preguntado, perdón, lo omití. Mira, nosotros hemos tenido un proceso también de avance en el tema de los delitos de abuso sexual infantil. Todos son realmente incompletos. Hoy, por ejemplo, la ley Piazza, que fue el primer gran avance que tuvo la legislación penal en relación a este delito, empezaba a prescribir el delito a partir de los 18 años, ¿no? Y eso, ya era un gran avance porque la mayoría vencía, porque el abuso sexual se configuraba en la niñez, el 80% de los abusos se dan con familiares, entonces lo tenía que ratificar el papá. Bueno,
fue un gran avance, pero no fue suficiente porque siguen prescribiendo, o sea, se terminan cayendo. La segunda, digamos, hubo una modificación a esa ley que permitió ampliar un poco más el plazo, que hablaba de a partir de la denuncia de la víctima, pero también poniendo el requisito de que tenías un periodo de tiempo que era el máximo de la pena. Se siguen prescribiendo porque yo tengo una anécdota que para mí, yo te la he contado muchas veces, Caro, que tiene que ver con una señora de 80 años que asistió a una de las charlas que hice, 80 años. Se enteró que iba a haber una charla de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Ella fue a la charla, cuando terminó la charla se acercó y me dijo que había sido abusada a los 6 años, y que era la primera vez que lo podía contar. Y el tercer gran avance fue que se ha declarado de orden público, con lo cual todos tenemos la obligación, si vemos algo sospechoso, de denunciar, y estamos habilitados, legitimados, que no ocurre así, no ocurría así hasta el año pasado, que recién se declaró de orden público. Falta esto de la imprescriptibilidad, de considerar el abuso sexual infantil como un delito de lesa humanidad. Vos hablas de la no prescriptibilidad en la infancia, pero en los abusos sexuales en la infancia, pero ¿qué pasa? Digo, ahí los organismos de derechos humanos, si alguien nos está viendo, va a decir, es muy delicado meterse en la no prescriptibilidad de los delitos de esta índole, me imagino, digo, para que nosotras también lo podamos poner en claro, ¿no? Porque los argumentos en contra, decís vos. Exacto. Está bien, es muy buena tu pregunta. Y solo remarcar una cosa, que se ha sentado un precedente en juicios por la verdad, en los que no se busca la condena de del victimario, porque yo creo que tenemos que construir algo no tan punitivista, sino sí que la víctima pueda hablar. Digo, para confrontar acá también cuáles son las cosas con las que nos van a correr cuando nos estén escuchando. Sí, con las que me han corrido hasta acá, digamos, estos 2 años de lucha para que el proyecto salga, uno de los principios que te dicen, bueno, el principio de legalidad. Digamos, una persona no puede estar eternamente juzgada, ni eternamente esperando que la juzguen por algún delito que haya cometido. Entiendo que ese principio de legalidad es lo que le da seguridad jurídica al sistema, de decir, bueno, yo cometí un delito y entonces yo sé que en 2 años me libero, o en 5, depende de la prescripción que tenga ese delito, pero en este caso, en un abuso, tiene que tener el mismo tratamiento. El principio de legalidad impediría la justicia para quien dentro de 30 años se acordó, le afectó algo en su vida, le pasó algo que le hizo recordar la situación, pero el principio de legalidad es uno de los utilizados para decir que no al proyecto de imprescriptibilidad, y que es el principal, digamos, porque es un derecho constitucional, uno de los principios constitucionales, que tienen que ver que en algún momento se tiene que cortar la persecución del Estado sobre las personas que cometieron delitos, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Pero bueno, ese argumento, por eso digo, si nosotros lo equiparamos con los delitos de lesa humanidad, podríamos darle mucho mejor explicación al por qué no acordamos que este principio se aplique en este tipo de delitos. Para cerrar, y en relación a este tema, siempre recordar que es importante comprender que una víctima habla cuando puede, no tiene que tener un tiempo determinado o establecido, ni vencido a poder hablar y poder expresarse, porque sabemos que hablar es un acto de sanación y que eso también representa la salud para quien puede hablar de esto, ¿no? Y exhalarlo. Así que, bueno, sigamos trabajando en esto. Esperemos que también, ahora que las sesiones son remotas, se pueda tratar el proyecto de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? También. Por supuesto. Yo creo que dicen, uno de los argumentos, que el sistema de salud ya está abocado a la pandemia y que no podemos, pero mientras no nos ocupemos de sacar la ley, el sistema de salud se va a tener que seguir ocupando de las mujeres que llegan con infecciones, de las mujeres que llegan con los problemas, las consecuencias de los abortos clandestinos, y yo creo que le daríamos una gran solución al sistema de salud si pudiéramos sacarle esa ocupación de cama que generan las mujeres, que no le queda otra que la percha, que el perejil, ¿no? Y que lo hacen en la absoluta soledad, muchas veces ni llegan al hospital. Entonces, la verdad, abogo por eso, creo que es un tiempo para que reflexionemos de qué hablamos cuando hablamos de salud, de qué hablamos cuando hablamos de que el Estado tiene que estar presente, y que no se postergan estos temas. Ya viene postergándose hace más de 100 años, casi 100 años van a ser el año que viene, de postergación de una libertad más de nosotras, ¿no? Sí,
Lore, muchísimas gracias. La verdad, un placer hablar contigo. Y bueno, vamos a seguir de cerca los No aflojen, movimientos de lo que suceda en el Parlamento. no aflojen en la lucha, siempre están, la verdad que necesitamos lugares donde poder expresar estas cosas. No son temas de la agenda pública muchas veces, entonces me parece bárbaro que se pueda difundir desde la mirada, desde la empatía que lo hacen ustedes, así que les agradezco muchísimo, ha sido un placer, y a disposición para seguir luchando en este tiempo donde necesitamos sororidad y solidaridad, así que muchas gracias. Bueno, y en este programa de Nosotras que nos queremos tanto, vamos a hablar de algo que ya habíamos abordado en alguna de las editoriales, que tiene que ver con la reforma judicial. Para hablar de la reforma judicial estamos con el doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista. Diego, gracias por estar acá, un placer por estar allá conectado con nosotras. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio, que siempre es importante discutir estos temas y hablarlos en ámbitos que no sea el ámbito de los abogados, ¿no? Que es donde siempre nos pasamos discutiendo temas, y lo importante es que lo entienda la gente, para qué sirven estas cosas. Totalmente. Y para arrancar, tu textual es contundente. Te pregunté, te pedí que me hagas una definición de esta reforma judicial, y tu textual fue, nació vieja. Explícame un poco esto. ¿Por qué nació vieja? Te voy a explicar el motivo, porque en realidad la reforma judicial, y la que se viene haciendo desde el año 2008 en la administración de Cristina Fernández de Kirchner, era pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Entonces, vos hoy tenés una reforma judicial. ¿Por qué es vieja? Porque estás creando un montón de juzgados. Estás creando jueces en vez de fiscales. Entonces, lo que vos necesitás en esta instancia, creo que sería lo más sano, era pasar a hacer un procedimiento, un proceso que pase al sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque en el sistema acusatorio lo que es el fiscal, que es el pueblo, tiene mayor poder y lleva adelante la investigación. En el sistema actual, en algunas provincias se está implementando el sistema acusatorio, pero en el sistema actual tenés el tema inquisitivo, donde el inquisidor, bien la palabra te lo dice, es una sola persona que lleva un expediente escrito y es el único que tiene bajo secreto todo el procedimiento, que es el juez en esta instancia. Entonces, lo que yo creo que una manera de acelerar el proceso judicial y acercar más a la justicia, a la gente, es preocuparse por un proceso que sea acusatorio y no inquisitivo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que la gente reclama justicia. Justicia es un valor. Lo que estamos discutiendo acá es el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Pero cuando la gente reclama y pide más acceso a la justicia, yo tengo que acercarle la justicia a la gente. La única forma es con un fiscal. Por eso yo te dije que la reforma era vieja, porque estamos discutiendo cosas del 94. Nos encanta que pueda venir un especialista como vos a ser muy claro y concreto, porque muchas veces quedamos enredados en un montón de conceptos. Y por ejemplo, lo que yo leía es que se van a generar 400 puestos de laburo nuevos, ¿no? En toda esta reforma. Que bueno, es mucho más espacio del que hay actualmente. Yo digo, ¿estamos preparados para asumir un costo económico para hacer tamaña infraestructura? ¿De dónde sale esa guita? Bueno, ahí tenés un tema importante que tenés que tener en cuenta. Fíjate que el proyecto de ley dice que tiene que estar el crédito presupuestario. Es decir, en el presupuesto general de gastos, de ingresos y gastos, que elabora todos los años el Poder Ejecutivo Nacional y lo envía al Congreso para que éste lo apruebe, tenés que contemplar ahora este gasto. Ahora, ¿cuánto implica este gasto? Y acá puedo pecar yo de meter mi subjetividad, ¿no? Pero digo, a ver, en la situación que estamos, capaz que ese gasto lo podemos utilizar para otra cosa. Es decir, yo a veces pienso en lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo hablaba con Caro cuando hablábamos antes de la entrevista, es decir, las luces y sombras, ¿no? Y en cuanto al gasto, tenemos que empezar a poner un poco el ojo al gasto, porque yo entiendo y creo que es importante, vuelvo a lo que dije, acercar a la justicia a la gente, pero también es importante que tengamos en cuenta el tema del gasto presupuestario. Es decir, vos, Laura, hablás de 400, pero en realidad el monto, la cantidad final aproximadamente pasa a los 1.200, 1.300 cargos.
Vamos a un ejemplo práctico, y ustedes, Telma es de la Patagonia, y Caro también es de la Patagonia, y bueno, vos indirectamente estás adoptada en la Patagonia. Sos una, como nosotros, provincial. Entonces, vayan al juzgado federal que le corresponde a su distrito, y van a encontrar que no está solo el juez. Hay un montón de gente trabajando, sí, está bien, está el meritorio, está el chico que está estudiando Derecho y va a hacer carrera dentro del Poder Judicial, entonces empieza sin cobrar, pero implican un montón de cosas, ¿sí? Es decir, implica el papel, implica las impresoras, implica la computadora, es decir, ven todas estas cosas, el presupuesto no se agota en el sueldo. Cuando vos mencionás cuál es la diferencia entre tener un sistema inquisitorio y un acusatorio, digo, nos sigue pasando, a pesar de que tenemos la ley de víctimas, nos sigue pasando que en la mayoría de las causas hay que constituir una querella, constituirse como querellante para poder, en relación a esto que vos mencionás, sobre cómo acercarle la justicia a la gente, los fiscales tendrían que ser los que procuren la salud de la justicia, porque vos hablas también de esto de la justicia como valor, y después esta idea que tenemos en la cabeza de que queremos justicia y no se termina de entender qué es. Entonces pienso, ¿está esta sociedad capacitada para tener juicio por jurado? Porque vos lo mencionás, como todo el mundo queda fascinado con el tema de las películas yankees. Claro. Y yo conozco algún caso en el que, bueno, nosotras desde nuestra perspectiva de género, muchas veces nos preocupamos, por ejemplo en Córdoba, cuando encontramos casos en los que el juicio por jurado, es inevitable que la sociedad, cuando se sienta a juzgar, no esté atravesada por una mirada patriarcal. ¿Estamos capacitados como sociedad para pensar en juicio por jurado? A ver, yo te voy a contar algo para que todos se sorprendan. El juicio por jurado está en la Constitución Nacional desde el año 1853. Es decir, si yo recién arranqué diciendo, en el 94 discutíamos el tema de la justicia, vos fijate que desde 1853 tenemos en el texto de la Constitución el juicio por jurado. Ahora, en cuanto a delitos, en cuanto a algún tipo de delitos, yo creo que es necesario el juicio por jurado, porque a veces, yo siempre digo, a veces el ciudadano tiene mucho más sentido común y entiende las cosas mucho más rápido capaz que si yo me pongo a redactar algo ahora. Vieron que nosotros los abogados somos de escribir y escribimos con palabras rebuscadas. Es como la ley. Yo siempre digo, la ley, cuando se hace la ley se presume conocida por todos y tiene que estar en un lenguaje llano. En la técnica legislativa, cuando uno hace una ley, tiene que ser entendible por todos. No puede ser solamente que la entienda y la interprete un abogado. Entonces, en el tema del juicio por jurado, yo creo que es un tema cultural, Telma. Yo creo que tenemos que ir armando la sociedad, tenemos que ir tomando conciencia. Ustedes del colectivo hacen muchas actividades donde la gente va tomando conciencia, donde uno va entendiendo algunas cosas. Vos fijate, siempre lo digo en la facultad, ¿no? Es decir, uno hablaba del femicidio a partir del fallo Barrios Altos, no es Barrios Altos contra Perú, ahora no recuerdo, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ustedes después instalaron el tema en la calle y se empezó a discutir del tema. Es decir, yo creo que cuando hablo del diálogo y acercar a la justicia a la gente, también es necesario que el colectivo, que la gente entienda que la reforma tiene que ser para mí, para vos, para el otro, para quien le toque. No sentarse y esperar, bueno, espero que me toque el juez amigo, que es amigo de mi abogado, para que vaya y le haga un alegato de oreja y pueda arreglar las cosas. No, el juez, yo siempre digo en la facultad, digo, cuando uno entra a Talcahuano 550, donde está el Palacio de Justicia, ve la justicia con una venda. Yo no quiero que de vez en cuando se levante la venda para ver quién está delante. Diego, vos hablas del ciudadano común y está bueno aclarar los delitos que tienen que ver con esta reforma. Digo, porque estamos hablando de delitos federales que constituyen un 10%, ponele, de los delitos en general que escuchamos. Exacto. No entra ni el femicidio, no entra ni la violencia de género, no entra el sexual. Digo, ¿cuáles son los delitos que abarca? Mirá, a ver, yo en grandes rasgos para decirte es los delitos de corrupción, los delitos que corresponden con narcotráfico, los delitos que corresponden con trata de personas, y ahora se me hizo una laguna, pero en algún momento puedo llegar a aparecer de nuevo y decirte algún otro, pero es como decís vos, Caro, es solo el 10%, ¿por qué? Porque un femicidio, si pasa hoy aquí donde yo vivo, lo va a tratar el juez de Loma de Zamora. Si pasa en donde vivís vos, va a ser el juez de tu provincia. ¿Por qué? Porque la justicia también está dividida en distintos estamentos. Tenés una justicia federal,
una justicia nacional y las justicias provinciales. Una de las cuestiones que está en debate y que además es con lo que están atornillando a la sociedad, en vez de hablar de todo esto que estás contando vos, están atornillando con que esta es una reforma que pretende favorecer y dar impunidad a ciertos sectores del poder político. ¿Qué pensás de eso y cómo nos lo puedes traducir, digo, más allá de los intereses partidarios, sin bandera? Por eso, a ver, sin bandera. A ver, ¿qué es lo que tiene de carga ese discurso en cuanto, porque el discurso vende? Entonces, si vos decís, es la reforma de la impunidad, vos solamente quedás con el título, la reforma de la impunidad. Ahora, ¿cuáles son las razones? Y esto fuera de cualquier... Cuando vos tenés la creación de estos juzgados, hay un momento del proceso en donde vos designás jueces subrogantes. Por más que el proyecto te dice que todos los procesos ya iniciados quedan en cabeza de los jueces, vos pasás de 12 juzgados federales, esos famosos juzgados de Comodoro Pi, de 12 juzgados pasás automáticamente a 46 juzgados federales, ¿sí? En la capital federal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos nombrás un juez subrogante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no se puede nombrar jueces subrogantes. Y existe una ley actualmente que, perdón que agacho, pero mira el número, que es la 27439, que es la ley del régimen de subrogancias, donde prohíbe designar jueces subrogantes donde no haya jueces titulares. Si estos son juzgados nuevos, no hay juez titular. Entonces vos no podés designar un juez subrogante. Este proyecto lo que tiene, yo vuelvo a reiterar, y yo lo he dicho un montón de veces, por eso calculo que no me han dejado llamar de alguna que otra radio, pero yo lo escuché al presidente cuando asumió el 10 de diciembre del 2019, y me pareció lineal, y estoy de acuerdo con una reforma judicial. Después lo escuché el 1 de marzo, cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, donde volvió y arremetió y dijo, vamos a ir por la reforma judicial. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar los canales de diálogo. Si vos hoy tuvieras que votar, fueses una de las personas que levanta la mano y que vota, tiene que votar por sí o por no a esta reforma como está, porque no tenemos la opción de debatirla. Te dicen, es por sí o por no. ¿Qué harías? Me abstengo. En el reglamento de la Cámara de Diputados y el Senado tenés la abstención. Entonces vos me dijiste A o B, pero también está la abstención. Y es difícil. A ver, yo te vuelvo a repetir, si uno toma la parte de la creación de juzgados federales, es el proyecto que viene de Justicia 2020, que viene de la administración anterior de gobierno. Es un proyecto del Ministerio de Justicia de Garabano, la creación de juzgados federales. Por eso digo que es una política de Estado. Vos tenés que tener continuidad en el tiempo en la política de Estado. Ahora, como está el proyecto, si vos me decís, Diego, sí o no, tengo que decirte que no. Seguiremos charlando de este tema. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a las tres y gracias por el espacio y la felicito por esto que es importante generar estos lugares comunes para poder discutir, más allá de cualquier diferencia que uno pueda tener, y la libertad que le dan a uno de opinar libremente. Gracias, eso es importante. Muchísimas gracias, Diego. A vos, Diego, llegamos al final de otro programa de Nosotras que nos queremos tanto, programón de vuelta, grandes invitados. Hablando de invitados, ¿qué les pareció, compañeras? Caro, ¿qué te pareció Sergio Maldonado? La verdad es que lo que me conmueve y lo que me da esperanzas, digo a nivel social, es escuchar a una persona, un militante, una bandera de los derechos humanos como es Sergio Maldonado, trascendiendo cualquier bandera político-partidaria. Quedó clarísimo cuáles son sus objetivos como ser humano maravilloso e íntegro que es, y me parece que ese es un gran aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Trascender el barro para las luchas que realmente tienen sentido, digo, en la humanidad. Bueno, yo lo sentí con una empatía superior. Esto quiere decir que también logra abrazar otras causas, un poco también lo que decía recién Caro. Un hecho que sucede en su vida hace que también pueda abrir su corazón a poder abrazar esas otras situaciones bastante similares que pasaron a su alrededor y ponerse esa camiseta
y realmente es un placer escucharlo, ¿no? Por su humanidad, su corazón y su honestidad. Sí, para mí es un hombre de una solidaridad impresionante. Siempre la solidaridad está pensada como algo que necesita recibir la víctima o quien es, él es víctima, ¿no? Porque perdió, no solamente Santiago fue víctima de la situación, sino también él. Y él es un alma totalmente solidaria y comprometida con los demás, cosa que también entiendo que da mucha fuerza para la propia lucha, ¿no? Salirse del problema personal y pasar a eso también entiendo que es algo que fortalece mucho para poder tener fuerzas y seguir luchando por conseguir verdad y justicia en la causa de su familia. Tenemos que mencionar, porque esta semana está teñida de sangre, está teñida de femicidios, y más allá de que algunos medios están ya pareciera y peligrosamente naturalizando el tema de los femicidios, porque las notas son cada vez más chiquitas y son cada vez más escuetas, y parece que justo el mismo día 2 femicidios, entonces es como que todo va pasando muy rápido y hay temas que tapan otros, pero las mujeres siguen siendo asesinadas, y en este caso una niña también, una niña de 14 años. Me parece que tenemos que reparar en esto, ¿no? Lauri, ¿querés recordarnos nuestras redes para que justamente nos puedan escuchar hablando de todos estos temas que nosotras creemos que son los que importan? Por supuesto que sí. Nuestros programas están todos colgados del 1 al 11, que es este, a través de www.unicacontenidos.tv. Allí podrán encontrar todos los programas. También nos encuentran en YouTube, nuestras redes sociales, a través de Twitter y a través de Instagram y Facebook, ¿sí? Por supuesto que en Spotify nos pueden escuchar las entrevistas por separado, y es una gran compañía, además de estar también entrando en sintonía de lo que queremos plantear y debatir desde nosotras que nos queremos tanto. Y les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos dan una mano enorme con eso, así que suscríbanse. Es un tramitecito muy pequeño, así que dennos una mano con eso. Y antes de cerrar, y volviendo un poco sobre lo que decía Caro, también fue una semana en la que no podemos dejar de mencionar, días en los que no podemos dejar de mencionar que a pesar de que existe una ley, a pesar de que tenemos el fallo FAL, una niña está obligada a ser madre, obligada a parir, una niña de 10 años, 11 años cumplió en esta situación, una niña que dijo que la bebé estaba bien adentro de su panza y que por favor le llevaran lápices para colorear. Entonces, ¿cuáles son las infancias que cuidamos, no? Queremos cerrar este programa diciendo que en un mundo justo las niñas no son madres, así que brindemos por respetar esas infancias y por este espacio que nos permitimos para hablar de estos temas. Las quiero mucho, compañeras. Las amo. Las amo. Las amo.